Esta es la segunda parte del tema motivación inconsciente. Lo que se va a tratar en este momento es la segunda tópica de Sigmund Freud. Yo soy la doctora Adelina Rosas Mercado. Empezamos. Bueno, el primer punto que me gustaría tratar es la metapsicología freudiana. ¿Qué quiere decir esto de metapsicología freudiana? No tiene nada que ver con metafísica ni cosas esotéricas. Es el término que le da Sigmund Freud a los principios básicos con los cuales se explica la forma en que funciona el aparato psíquico. Y él considera que esto va más allá de la psicología. Son tres principios básicos. Uno es el dinámico, que viene el término de la física. La dinámica es la parte de la física que se encarga del estudio de las fuerzas. Y en este caso, hablando del aparato psíquico, son las fuerzas que se oponen o no en un determinado momento para determinadas actividades o pensamientos. Otro principio es el económico. Aquí se está hablando de energía, pero no nada más de energía, porque este es un modelo termodinámico. El modelo freudiano del aparato psíquico es un modelo termodinámico que nos habla de energías, de fluidos, de líquidos que fluyen o de energía que fluye, quantums de energía. Sin embargo, se llama económico porque nos está hablando de montos, de cantidades. Por eso la ilustración que puse aquí son números. ¿Qué tanto? ¿Qué fuerzas y una cuantificación de la energía? A eso se refiere el término económico. Y el último principio explicativo de la teoría freudiana del aparato psíquico es el topográfico. Aquí puse un ejemplo de un topógrafo que está midiendo terreno. ¿Y a qué se refiere este principio? A que el aparato psíquico está dividido en lugares, en partes que funcionan de determinada manera. Eso es básicamente lo que explica la metapsicología freudiana. Bueno, la segunda tópica surge con el artículo del yo y el ello de Sigmund Freud en 1923. La primera tópica, como se vio en el video anterior, sale en la interpretación de los sueños, que se termina un año antes de 1900, que es cuando se publica. Pasan 23 años para que la concepción del aparato psíquico con otras tres instancias, tres lugares diferentes que tienen interconexiones con aquellos mencionados en la primera tópica, que son consciente, preconsciente e inconsciente, y completen la explicación del aparato psíquico. Estas partes, recordemos que este es una metáfora, una forma esquemática para ejemplificar el aparato psíquico, y es un iceberg. Y la parte que sobresale del agua es la parte consciente. Toda esta franja que está aquí es la parte preconsciente. Y todo lo demás es la parte inconsciente, básicamente. Pero tanto el preconsciente como el inconsciente, pues son inconscientes. Solo que el primero es fácilmente accesible a la memoria porque no fue reprimido. Aquellos pensamientos, percepciones,
imagos que fueron reprimidas se van al inconsciente. Es algo así como si en esta región hubiera archivos de memoria encriptados que tienen que desencriptarse con la técnica del psicoanálisis para que puedan surgir al preconsciente y al consciente cuando están provocando síntomas que impiden que las personas tengan una vida plena. Aquí están las 3 instancias de las que habla en la segunda tópica, que son el ello, el yo y el superyo. Más adelante voy a explicar cada una de ellas someramente. Bueno, el término inconsciente, voy a leer esto, en su sentido descriptivo abarca dos términos, dos cosas, lo inconsciente latente y lo inconsciente reprimido, es lo que les estaba yo diciendo. Todo lo que nos pasa no lo tenemos aquí a flor de ideas, de hablarlo. Y nos pasan muchas cosas, pero muchas cosas intrascendentes, que también se olvidan, que de alguna manera forman parte del inconsciente. Ese es lo que se llama preconsciente. Pero aquellos contenidos de la conciencia que son reprimidos por un efecto de censura fue porque se consideraron peligrosos. ¿Por qué se consideraron peligrosos? Por la acción de una de las instancias que vamos a explicar más adelante y que es el superyo. Entonces tenemos que básicamente son 2 partes, solo que del inconsciente se divide en 2. El preconsciente, que es lo que no se reprimió y que tiene fácil acceso, es de fácil acceso, y lo propiamente inconsciente, que fue reprimido y enviado al fondo del ello, que está aquí representado. Hay intentos de hacer una analogía entre el aparato psíquico dibujado por Sigmund Freud y el funcionamiento del cerebro. No es tan sencillo el asunto, aunque algunos autores lo han expresado como está en este diagrama. Digo que no es tan sencillo porque la memoria tiene una capacidad neuronal que se conecta con varias regiones del cerebro. Entonces, el funcionamiento es bastante complicado. Sin embargo, sabemos que hay regiones del cerebro en donde están las emociones, en donde está el razonamiento. Hay muchos conocimientos ya dilucidados. Entonces, ¿qué cosa es el id o el ello? Pues el id o el ello es básicamente inconsciente. Digo básicamente porque se dice que es inconsciente, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque en el id o el ello están nuestros deseos más profundos, nuestras pasiones, aquello que queremos. Muchos de esos deseos están dormidos, no sabemos que los tenemos, pero hay otros que afloran y entonces se vuelven conscientes. Por ejemplo, un deseo sexual. Por ejemplo, un deseo de agresión contra alguna persona que en un momento dado pudo estar guardado e encriptado, pero que de repente aflora. Entonces el id o el ello es básicamente inconsciente, mayoritariamente inconsciente, pero de repente no es así. No se interesa por las evaluaciones realistas. Al id o al ello lo único que le interesa es satisfacer sus deseos, satisfacer sus necesidades. Tampoco le interesa lo que la sociedad piense. Eso le tiene sin cuidado. Tiene una lógica, como es básicamente inconsciente, tiene una lógica bastante semejante a la del inconsciente. Y entonces tiene deseos que en nuestra lógica normal pudieran parecer
extraños, contradictorios, como por ejemplo amar y odiar al mismo tiempo a la misma persona, tener apetito sexual hacia alguien y a la vez deseos agresivos hacia esa misma persona. De la misma manera que el inconsciente es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca olvida, que sus quantums de memoria están presentes como de antaño, ahora. Lo que pasó antes como si fuera hoy, no olvida. Tampoco renuncia a aquello que desea. Eso es persistente, persistente. Se podría pensar que es avaro, todo para él, todo para su bienestar, envidioso y egoísta. Aquí están los artículos de otra psicoanalista muy connotada, que es Melanie Klein, que nos habla de la envidia. En su momento hablaremos de eso. Bueno, pues el ello busca la satisfacción de los deseos, representa las pasiones indomables y dice Sigmund Freud que está regido por el principio del placer. Y anteriormente habíamos dicho que había 3 instancias por medio de las cuales se explicaba el funcionamiento del aparato psíquico. Y uno de ellos es la dinámica, el encuentro de fuerzas, y otro es el económico. El principio del placer se explica fundamentalmente a través de este último principio. ¿Por qué? Porque su función es el conjunto de la actividad psíquica que tiene como propósito evitar el dolor, las molestias y conseguir el placer. Pero esto tiene una explicación energética. El displacer, las molestias están ligados a un incremento de excitación y a una imposibilidad de descargar esa excitación. Entonces estamos hablando de cantidades energéticas. Cuando se descarga la excitación, entonces viene un principio homeostático de equilibrio y se obtiene un goce. Entonces, por eso se dice que el principio del placer constituye un principio económico, porque nos está hablando de cantidades de excitación que se incrementan cuando no se logra la satisfacción del deseo y que cuando se descarga y se logra esa satisfacción, pues se restituye el equilibrio. Así empezamos. Y después, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que se va separando o se va, sí, como una escisión, como una separación del ello. Al principio todo es ello. El bebé nace y lo que tiene son pulsiones, bueno, primero instintos que después se transforman en pulsiones cuando les toca lo psíquico, ¿verdad? El contacto. Primero es biología, genes que están funcionando. Empieza la interacción del bebé con su ambiente, con la madre, con las personas que lo cuidan, y empieza a formarse el yo, la conciencia de sí mismo. Y de este yo que se está formando, también se desprende posteriormente, se separa el superyo. El superyo se va formando por medio de la interacción con las personas que rodean al bebé que va creciendo. Y puede ser tan inflexible e irrazonable como el ello. Le van formando al niño, se va formando en el niño una conciencia moral.
se le va diciendo qué cosa es bueno, entre comillas, y qué cosa es malo, qué debe hacer y qué no debe hacer, cómo debería ser, cómo es que es digno, entre comillas, cuáles son los valores importantes que debe tener y que rijan su vida. Todo esto se le va formando día a día en la convivencia con los adultos que lo rodean, con sus padres, con los grupos humanos que lo rodean, etc. Entonces, cuando se va formando una conciencia moral. Pero ¿qué es lo que pasa? En algunas ocasiones, el yo quiere lo mismo que el ello. Quiere satisfacer sus necesidades, sin embargo, el yo funciona diferente al ello. Para el ello, todo es quiero y no le importa nada. El super yo dice, no debes, por ejemplo, no es correcto, no está permitido, no es un principio moral. Entonces limita la satisfacción de la necesidad y la descarga y la obtención del placer o del goce. Entonces aquí vienen los sentimientos de culpa. Cuando existe una lucha de fuerzas, un enfrentamiento de fuerzas entre lo que se quiere y lo que se le prohíbe a la persona, o se prohíbe a sí misma. Entonces aquí tenemos al yo. Primero todo es ello, del ello se estructura el yo poco a poco por parte de la interacción, de procesos de identidad, de identificación. Y el yo está fundamentalmente en la conciencia, fundamentalmente, aunque no totalmente. Pero el yo tiene un compromiso con el mundo exterior, aunque desea lo mismo que el ello. El yo representa a la razón y al buen sentido, a la lógica. Sin embargo, sirve a tres amos, al ello y sus deseos. Quiere lo mismo que el ello. Pero las normas sociales le dicen, puedes tomar eso, puedes hacer eso o no puedes hacer eso. Y el análisis del mundo circundante, de la realidad, junto con su deseo y las normas morales y sociales que existen, con todo eso tiene que lidiar y tomar una decisión. ¿Puedo hacer eso que quiero ahora? ¿Necesito postergarlo y hacerlo posteriormente? En este lugar no se puede, en otro sí. Es el que toma las decisiones. Entonces tenemos que el yo es la parte del ello que fue modificada, fíjense. Fue modificada por la proximidad y el influjo del mundo exterior. Son palabras textuales de Freud. Está instituida para la recepción de estímulos y la protección frente a estos. Es una estructura defensiva y estructurante que permite tomar decisiones razonadas analizando los deseos de la persona que surgen en el ello, los principios morales que fueron instaurados o por los cuales se alienó a la persona y la realidad. ¿Cuáles son las condiciones de la realidad que me permiten o no hacer lo que yo quiero? El yo está regido por el principio de realidad. Tenía que ser, ¿no? Y es que este principio de realidad, ¿qué es? Pues es un principio que regula, analiza todos los factores de la realidad. Es también considerado, voy a leerles la cita del diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis,
que nos dice que el principio de realidad es considerado desde el punto de vista económico también, fíjense, económico, cantidades. El principio de realidad corresponde a una transformación de la energía libre en energía ligada. La energía libre, desde el punto de vista termodinámico, es la energía de la que dispone el sistema. En energía ligada. ¿Ligada a qué? A la realidad externa y a los deseos. Desde el punto de vista tópico, desde el punto de vista de las tres instancias, yo, ello y superyo. El principio de realidad está fundamentalmente en el preconsciente, o sea que no está reprimido y enviado al fondo del inconsciente. También desde el punto de vista dinámico de fuerzas, el psicoanálisis intenta basar el principio de realidad sobre cierto tipo de energía pulsional que se hallaría más especialmente al servicio del yo, definitivamente. El principio de realidad, como su nombre lo dice, es aquel que toma en cuenta todo, las partes internas del aparato psíquico, bueno, todos son internas, ¿verdad? Y su relación con el mundo exterior. Entonces, aquí nos quedan algunas interrogantes. En algunas ocasiones, ¿está actuando el superyo o está actuando el ello? Y aquí un psicoanalista famoso, Calvin Hall, nos dice que cuando el ser humano es capaz de realizar actos abominables, como en la Inquisición, o la quema de brujas, o asesinatos en masa perpetrados por los nazis o por otros, ¿no? O por otros seres especiales. Entonces él dice que aquí pareciera que son instigados, que son inducidos por un fervor moral. Fíjense, un fervor moral, el defender la fe cristiana de aquellas personas que no piensen igual que los cánones dictaminados por los padres de la Iglesia, Santo Tomás y San Agustín, por ejemplo. ¿Sí? ¿Es una defensa moral? ¿O están allí saliendo todas las pulsiones oscuras del ello? ¿Es que acaso, dice Calvin S. Hall, el superyo ha sido corrompido por el ello? Realmente no son esos principios morales los que están actuando, sino los deseos más oscuros del ello de algunas personas. Esto es un tema para reflexionar. Entonces, volvemos aquí hay una parte del superyo que se denomina ideal del yo y que está muy ligado y que tiene que ver con Narciso, con el narcisismo. Ustedes recuerdan el mito de Narciso, que era un hombre bellísimo y que le dicen a su madre que no se vea en un espejo, que no se vea. Una ninfa Eco se enamora de él y Narciso pues la trata muy mal porque ella tiene un problema, es la ninfa Eco, algo hace, no recuerdo qué, que la castigan los dioses y ella repite las últimas palabras de todo lo que dice como un eco. Entonces, pues ella quiere decirle su amor a Narciso, pero no logra hacerlo por su imposibilidad lingüística. Entonces Narciso se burla de ella y ella se siente muy, muy mal. Y entonces se trata de castigar a Narciso y Narciso se mira en el agua como si fuera un espejo
y se queda ahí admirándose y muere ahí, ¿no? Y sale ahí una flor que es el narciso. El narcisismo es concebido como el amor a sí mismo, el amor a nosotros mismos. Entonces, el ideal del yo es esa concepción que tenemos los seres humanos en donde hemos idealizado a ciertos personajes y nos hemos identificado con algunos seres humanos como nuestros padres, como algunos maestros, como algunos líderes, con algunos ideales colectivos y los hemos hecho propios. Y entonces ese ideal que tenemos, que es producto de una serie de identificaciones con diferentes personas o líderes o ídolos de la comunidad, nos sirve de referencia para apreciar qué es lo que hemos hecho con nosotros mismos. Y tiene cierta explicación en la fascinación amorosa y en la obediencia al líder. Pero fíjense, esto es diferente, es una parte del super yo. Pero mientras el yo obedece al super yo por temor al castigo, aquí viene la culpa, el yo obedece al ideal del yo por amor a uno mismo. Muy interesante, ¿verdad? Aquí está un punto controversial. Sigmund Freud considera que hay una pulsión que es primordial en el ser humano y es la pulsión sexual. Y esto le trae numerosos problemas. Gente que se burla de él, gente que lo rechaza, amigos psicoanalistas que disienten y que dicen, no es la pulsión sexual. Adler dice es la necesidad de sentirse importante, de ser autosuficiente. Carl Jung dice son las necesidades espirituales de alguna manera. El caso es que ellos dicen que la pulsión sexual no es lo más importante y Freud no cambia de idea. Y a mí me parece que tenía razón totalmente. Y aquí hay una explicación muy sencilla. Es cierto que en nuestros genes están ciertas órdenes importantes, muy importantes, y una de ellas es la supervivencia de la especie. Si la sexualidad no fuera agradable, la especie estaría condenada a fenecer. Entonces hay ciertos genes, ciertos principios biológicos que establecen que la sexualidad es una de las pulsiones más importantes en el ser humano. Y de ahí lo placentero. Aquí tenemos el esquema de Sigmund Freud, en donde se puede ver claramente, es como un corte transversal de un ojo o podría considerarse también una cámara fotográfica. Aquí arriba, en la parte que dice percepción, pues es precisamente el contacto con la realidad, la percepción de lo que está sucediendo. Pero esa percepción de lo que está sucediendo tiene varios filtros. Esto está en el consciente. El primer nivel es el preconsciente y el último es el inconsciente, en donde se encuentra sentado fundamentalmente, y dijimos mayoritariamente, el ello. Aquí está el principio represor y las percepciones que se tienen, que se consideran peligrosas. Generalmente en nuestra cultura lo que se considera peligroso es lo agresivo o lo sexual o lo relacionado con la sexualidad.
se reprime y se manda al inconsciente. Sin embargo, hay otras percepciones, recuerdos que también se reprimen y están en el inconsciente, pero en el inconsciente no reprimido que se denomina preconsciente. Del ello surge el yo, del yo surge el superyo. Al principio, al nacer, somos ello, básicamente. Empezamos a interactuar con el mundo real, con las personas, y aquí voy a tocar a Lacan, del deseo de la madre se instaura de alguna manera el yo, y de la interacción con los demás, de la aceptación del narcisismo primario que veremos en otra ocasión, y de aquí también se escinde, se particiona como un disco duro el superyo, que es la conciencia moral que nos dicta la sociedad y nuestros padres y que nos permite vivir en sociedad. Porque si fuéramos solo ello, pues esto sería el mundo de los bárbaros, ¿no? No habría normas de convivencia, como no hay en muchos lugares, ¿verdad? Aquí se dice que el yo dirigiéndose hacia abajo hunde sus raíces en el ello. O sea que aquí hay una serie de intersecciones. No es, el límite no es fijo. Hay intersecciones desde el punto de vista de la teoría de conjuntos. El ideal del yo, repitiendo, pues son las normas. Aquí estoy hablando de una parte de un artículo muy famoso de Sigmund Freud, que es Introducción al Narcisismo, en donde él precisamente dice eso. La incitación para formar el ideal del yo, que posteriormente se considera superyo, eso lo agrego yo, cuya tutela, que está al mando se confía a la conciencia moral. Fíjense lo que dice, partió en efecto de la influencia crítica de los padres. Los padres le están diciendo al niño cómo debe ser, qué valores debe tener, qué cosa está bien, qué cosa está mal. Ahora agenciada por las voces, no nada más los padres, sino que hay más instancias que influyen en esa formación del ideal del yo, que también es posteriormente el superyo, y a la que en el curso del tiempo se sumaron los educadores, los maestros, y como enjambre indeterminado e inacabable, todas las otras personas del medio, los prójimos, la opinión pública, las leyes, la religión. Este es Moisés, una representación de Moisés. Aquí tiene las tablas de la ley, que son introyectadas en el ser humano, estas u otras, y que constituyen el ideal del yo y posteriormente el superyo. Aquí están las voces de los padres de la infancia. Y entonces ahora se entiende la culpa o el no puedes hacer eso, no debes, el no deber, el no lo hagas. Esto fue formado por efecto de la educación. Y aquí está la libido, las pulsiones más importantes, las energías que surgen y que actúan toda la vida de una persona. Aquí les puse entrecomilladas la definición de libido porque son todas palabras textuales de Sigmund Freud en diferentes lugares. Para él, en sus primeros concepciones de libido es el deseo físico,
es la totalidad de las tendencias eróticas de las personas. Es el deseo sexual en su sentido más amplio. Fíjense por qué lo criticaban. Y también la importancia de hacer públicas sus ideas en esa época. Si en esta época todavía hay mucha gente que se espanta, imagínense en la época de Sigmund Freud, finales del siglo XIX, principios del XX. Qué fuerte era esto. Pero finalmente Freud define la libido como la energía de todos aquellos instintos que se relacionan con todo lo que podría incluirse bajo la palabra amor. Naturalmente consiste en el amor sexual con la unión sexual como finalidad. No se elimina esto, ¿verdad? Pero no separemos a la egolatría, el amor por los padres, por los hijos, la amistad y el amor por la humanidad en general, y también la devoción por ideas concretas y abstractas. La lucha por la justicia, por la igualdad de derechos entre todos los seres humanos, por ejemplo. Pero no nada más hay pulsiones sexuales y pulsiones de conservación. También hay pulsiones impulsoras de vida y de muerte, y tenemos a Eros aquí en una imagen con Psique, que es un amor muy hermoso de la mitología griega, y es la autoconservación del ser humano a través del amor por uno mismo, del narcisismo. Es tratar de que el estado final de reposo, o sea, la muerte, no llegue demasiado rápido. Cada vez que nos cuidamos comiendo sano, haciendo ejercicio, de alguna manera está esta pulsión actuando. La descendencia para la conservación de la especie, y también aquí tiene la intersección con la libido. Y tenemos aquí también la representación del dios de la muerte, Tánatos. Y es un conjunto de pulsiones cuya finalidad es el retorno al estado inorgánico, la muerte, el reposo, el descanso, la reducción de la última tensión. Este concepto de tánatos y la pulsión de muerte en esta teoría termodinámica del aparato psíquico tiene una intrínseca relación con el concepto termodinámico de entropía. Entropía es una medida del desorden. Y el desorden, de alguna manera, tiene una equiparación con la muerte. Sin embargo, mi concepción es que tanto la libido como obviamente las pulsiones de conservación, Eros y Tánatos, todas tienen en un momento dado durante la vida de un individuo una función de conservación y de vida. Fíjense, aunque pareciera una contradicción, ¿por qué tienen una función de vida? La tánatos se manifiesta a través de la agresión y de la compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición es un fenómeno que sucede cuando ciertas situaciones que sucedieron en nuestra vida no fueron resueltas, como continuas peleas con los padres, agresividad, violencia, abusos hacia la persona. Bueno, el complejo de Edipo. Posteriormente, en la vida actual, el ser humano repite eso. Una respuesta por qué se repite eso, pues como un intento de resolver lo que no se pudo resolver en su momento. Es una posible hipótesis.
de alguna manera se está tratando de sobrellevar las huellas de algo ominoso, de algo que causó daño a través de la compulsión a la repetición. Pero ahora imagínense que están en el metro de la Ciudad de México a la hora pico y que quieren salir en la estación Pino Suárez. Si no tenemos un poquito de agresividad, no lo lograremos. Cierta dosis de agresividad es necesaria para vivir. Remontémonos al hombre de las cavernas. Sí o no sería necesario tener cierta cometividad, cierta agresividad para poder cazar y llevar alimento a su familia. Definitivamente sí. Cierta agresividad es necesaria para sobrevivir, claro, sin llegar a extremos. Pero al final de nuestra vida, pues el desorden prevalece. Las células ya no se reproducen a la misma velocidad que se reproducían cuando éramos jóvenes. Y viene pues el desorden, la entropía máxima y según las teorías cosmológicas, la muerte térmica del universo, ¿no? Que no nada más nos incluye a nosotros, sino a todo el universo. Bueno, aquí está la acción de Thanatos, el dios de la muerte. Y la libido, pues la libido fluye o se estanca en todas las etapas de desarrollo de la sexualidad. Estas etapas son muy importantes y las veremos en otra ocasión. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido clara mi exposición. Gracias.